Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Pedernales. Somos estudiantes de cuarto semestre de la materia de Biología del Desarrollo. Les vamos a hablar sobre la segmentación, la blastulación y la gastrulación. Los autores son Alejandra Domínguez, Michelle Macías, Evelyn Vélez y Morelia Paneso. Como primer punto tenemos la segmentación. La segmentación es el proceso inicial después de la fertilización del desarrollo embrionario, donde el cigoto o célula inicial diploide se divide repetitivamente sin aumentar su tamaño. Estas divisiones celulares conducen a la formación de la bola celular llamada mórula. Ya, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la mórula y lo que es la zona pelúcida, que es alrededor que hace que no se separe de sí misma. Aquí podemos ver cómo se va separando y al momento de que ya se separa bastante, aumenta su tamaño. Una vez que se separe accidentalmente, el origen da el origen de los gemelos monocigotos que presentan mitosis secusiva o asincrónica y desigual. El aumento de su número de crecimiento de células, de esta manera se va recorriendo la relación citoplasma o núcleo, que da aumento de tamaño. La segmentación. La segmentación es una serie de divisiones celulares rápidas que se producen después de la ovulación o la fertilización del espermatozoide en el óvulo. Durante la segmentación del cigoto unicelular, se divide en células llamadas blastodermo, el cual hace el aumento de células en el proceso mediante el cual el embrión aumenta el número de sus células y da la formación del blastocito. Durante la segmentación, el embrión se convierte en una estructura llamada moro. Luego se transforma en el blastocito. Siga, por favor. La- Muchos se preguntarán sobre qué es la blastulación. Es el proceso por el cual se forma el blastocito, constituyendo el estadio embrionario formado por una espera de blastómeras, cuyo volumen y posición dependen de la cantidad y distribución del vitelo. Durante la blastulación, el embrión pasa por una serie de cambios que lo llevan a formar una estructura llamada blastocito o blástula. Como observar en la imagen, podemos ver el óvulo que está siendo fecundado, los blastómeros que se dividen y pueden llegar a la mórula. La blástula o blastocito resulta de la ordenación espacial de los blastómeros, el estrato envolvente de células o trofoblastos, la cavidad interna, que se le podría llamar, también tiene la masa celular interna. Las células más profundas de esta última constituyen el disco embrión, que es a partir del cual se formará el cuerpo del embrión. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, aquí tenemos las características y sus funciones. Tenemos la formación de la blástula, que es el embrionario pasa de una morfología de mórula a una estructura más hueca llamado blástula o blastocito. Esto se logra mediante la división y la migración coordinaria. En la formación de la cavidad blastoncita, es una característica distintiva de la blástula, es la presencia de cavidad que se forma como resultado
a la acumulación de líquido entre las células del embrión. En el establecimiento de la polaridad, se establece en el embrión, es decir, que se definen las regiones dorsal, ventral y anterior y posterior. Esta polaridad es crucial para el desarrollo posterior del embrión y la formación de sus estructuras corporales. El inicio de la gastrulación marca el inicio de otra etapa importante del desarrollo embrionario durante la gastrulación. Las células de la blástula se reorganizan para formar las tres capas germinales principales, que es ectodermo, mesodermo y endodermo. Estas capas germinales darán lugar a los diferentes tejidos y a organismos adultos. Tenemos la implementación en mamíferos. La blástula se implementa en el revestimiento del útero materno durante la fase de blastulación. Este proceso es esencial para el establecimiento de la conexión entre el embrión y la madre. Dentro de la gastrulación hay una hormona que es muy fundamental en este proceso. El proceso durante el cual la blástula se transforma en una gástrula, que es una etapa embrionaria más avanzada a las anteriores. Es donde el feto ya se comienza a formar sus partes y salen las tres capas germinativas. Principalmente estamos hablando de ectodermo, mesodermo y endodermo ya anteriormente mencionado. La hormona que trabaja en esta etapa de la gastrulación es la FSH. Esta es una hormona folícula estimulante de la hipófisis. ¿Dónde se encuentra la hipófisis? Esta se encuentra en el cerebro por encima y detrás de la nariz. La FSH ayuda a controlar el ciclo menstrual y a la reproducción de óvulos y ovarios en las mujeres o en hembras mamíferos, mientras tanto que en los machos, en mamíferos o masculinos hombres, estimula la producción de espermatozoides. Si esta hormona no actúa, por ende no se puede dar el desarrollo de un embrión o como tal la implementación dentro del cuerpo del útero para que se pueda desarrollar este. Dentro de este proceso, en la gastrulación, existen tres etapas. La primera etapa es el blastocito implantado. Este es cuando el embrión se desarrolla dentro de 5 a 6 días. Este se fija dentro del endometrio de la madre. Es cuando comienza el embarazo. ¿Qué es el endometrio? El endometrio es un tejido especializado que recubre la parte interna del útero y cumple una función muy fundamental, que es que solo se da en la reproducción femenina. Si no existiera este endometrio, no se pudiera dar como tal el desarrollo del embrión. Luego que pasa este proceso del blastocito implementado, sigue el blastocito como disco bilaminar, que este se divide en dos. Es el hipoblasto y el hipoblasto. El hipoblasto es una capa externa del disco embrionario bilaminar. Son células en forma cilíndrica, es como las moritas que podemos observar ahí, que son altas. Estas ayudan a generar una cavidad amniótica, es decir, para que el líquido ingrese y así el feto se encuentre humectado y en una buena zona para poder desarrollarse durante los 9 meses. Ya, esta capacidad de las células cilíndricas
aparecen a los 8 días tras la fecundación. El hipoblasto aparece en la segunda semana del desarrollo embrionario. Esta se encuentra en la cavidad del saco vitelino, permitiendo por encima del epiblasto, lo que separa de la membrana basal. Luego viene el blastocito con disco bilaminar. Esta es una masa más aplanada, como ya lo podemos observar en la segunda imagen, que es donde son células que se componen del epiblasto y hipoblasto, que es un disco embrionario que da paso al precursor de las 3 hojas embrionarias, que es ectodermo, donde se forma la piel y sistema nervioso, mesodermo, sistema óseo, huesos, músculo y el sistema circulatorio. En el endodermo se encarga de la creación de células, tejidos y órganos, especialmente del sistema digestivo y respiratorio. Es como se da así el proceso de la gastrulación durante el desarrollo embrionario, tanto en humanos y en mamíferos. Tenemos las características y sus funciones. Primero tenemos la formación de las capas germinales, ya mencionado por mi compañera, que están las 3 capas, las principales, que son ectodermo, se convierte en la capa más externa, el mesodermo, que se forma entre el ectodermo y el endodermo, que son los tejidos, y los mesodermos y el endodermo se sitúa en el interior y se convierte en tejidos como el revestimiento del sistema digestivo y los pulmones. En los movimientos celulares, las células del embrionario se experimentan movimientos coordinados como la epibolia, la invaginación y la migración, que son cruciales para la formación de las 3 capas germinales y las estructuras del embrión desarrollado. Tenemos el establecimiento de los organismos corporal básica, que se establece en la básica del embrión, definiendo su eje anteposterior, que es cabeza y cola, su eje dorso-ventral y su eje que es izquierdo y derecho, lo que es fundamental para el desarrollo posterior del organismo. Tenemos también las inducciones de la morfogénesis. Se procede señales moleculares y eventos bioquímicos que inducen la morfogénesis, es decir, la formación de la estructura y la forma del organismo en desarrollo. Esto incluye la formación del tubo neutral en vertebrados y a la organización de los organismos internos. Inicio de la diferenciación celular. Durante la gastrulación, las células embrionarias comienzan a diferenciarse en diferentes tipos de células, que eventualmente forman los diversos tejidos y órganos de los organismos de los adultos.